Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. De 14 a 16 existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni, AM530. Somos Radio. Existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano pacto de radio. Ustedes saben, de lunes a viernes, de 14 a 16, de enero a diciembre, aquí en la M530 Somos Radio, tenemos para ofrecerle una combinación de imaginaciones. Pensamos, como de Bonafini, que después de elaborar un poquito la idea nos queda claro
que la radio no es un asunto que entra por el oído solamente, sino un mecanismo que abunda en los recovecos y vericuetos de nuestro cerebro. Y entonces nos parece bueno plantear un programa de radio como un viaje que involucre más de los sentidos habituales. En la era del streaming podemos ver la radio. Nunca será lo mismo que solo escucharla. Pero ver y escuchar son experiencias que se complementan con otras cuando en el cerebro podemos procesar las imágenes, los sonidos, los silencios, los recuerdos, las evocaciones, de una u otra forma para hacernos nuestra propia película, una película individual, pero en una sala en que son decenas de miles las personas que en este momento coinciden con la lógica, cada una en su vida, y nosotros en la vida de cada uno, o eso si las cosas salen bien, si la experiencia es fructífera. Así que si ustedes están dispuestos, nosotros emprendemos como todos los días un programa que percibimos como un viaje, no un programa de viajes, sino un programa que puede ser un viaje. Y cuando creemos que es bueno viajar, despegar, cambiar de horizonte, moverse, no dejar el culo quieto, pensamos que en la guerra cultural que la humanidad atraviesa desde el principio de los principios, entre las dos formas de concebir el mundo, que ya sabemos cuáles son, las empáticas y las no empáticas, las que creen en la justicia para todos y en la justicia social, y las que descreen de la justicia social y de la justicia para todos, nosotros tenemos un lugar claro, no somos neutrales en ningún conflicto al respecto. No habitamos Corea del Medio. Pertenecemos a la dimensión de los que piensan que hay que trabajar para combinar elementos de tal manera que el mundo sea mejor y no peor. Un mundo disfrutable y no un mundo infame. Y la verdad que en las eras de la crueldad hay que acentuar, si se quiere, el trabajo con la agenda propia. Porque si no nos devora la agenda de los otros, y la agenda de los otros está destinada a una sola cosa: hacer esa zanahoria que le ponen adelante al burro para que camine mansamente rumbo a su destino sin animarse nunca a despejar la zanahoria y ver que el burro puede ser hermoso y que si se pega patadas lo van a respetar. Hoy se celebra, se conmemora, se festeja el Día del Zurdo. ¿Por qué se festeja el Día del Zurdo? Fuente Ovejuna lo sabe, pero nosotros sí sabemos que el 13 de agosto es el día del nacimiento de Fidel Castro. ¿Acaso el más zurdo de los zurdos? Y entonces tal vez pensemos a alguien se le haya ocurrido la travesura o la idea de combinar una celebración universal de los zurdos, una minoría intensa en el mundo, aproximadamente según las estadísticas el 15% de la población mundial, pero con un repertorio de figuras públicas destacadísimo. Lo recordaremos un poco, recorreremos ese camino con Fidel Castro como figura principal, si lo pensamos desde acá, con Diego Maradona como figura principal, si lo pensamos desde acá. Y pensándolo desde todos los puntos de vista, la lista de zurdos notables en la historia incluye a genios de todos los tiempos, como Charles Chaplin, por dar solamente un ejemplo en el mundo del cine, como Pablo Picasso, por dar solo uno en el mundo de las artes plásticas. Y si la lista se extendiese, nos encontraríamos con muchas sorpresas, con Beethoven y Mozart, por ejemplo, en la lista de los músicos que llamamos cultos. Fidel Castro, el único Castro Fidel, estuvo 4 veces en la Argentina, pero nunca como visita de Estado. La primera fue cuando la Revolución Cubana era flamante, en 1959, con Arturo Frondizi de presidente de la Argentina. Fue un momento previo a que Fidel, en un discurso público impactante, histórico, definiera el rumbo socialista de la Revolución Cubana. Era por entonces un joven líder guerrillero que había derrocado a una dictadura militar sangrienta, la de Batista, y entonces la recepción de ese Fidel Castro, por entonces fue en la Argentina una recepción de todos los sectores de la política, incluyendo la clase media ilustrada, que lo veía algo así como un nuevo líder emergente, joven y simpático de la América Latina. Después, cuando dijo que el rumbo de la revolución era el socialismo, después cuando en el siguiente lapso de la historia cubana
Vino el Che Guevara a la Argentina para entrevistarse ya clandestinamente con Frondizi. Las cosas cambiaron un poco aquí en esa visión. Demoró un montón de tiempo en volver, volvió en 1995, participando en una reunión regional. Carlos Saúl I de Anillaco era el presidente de la Argentina. En 2003, obviamente, vino para la asunción de Néstor Kirchner, vino a la jura de la banda presidencial por parte del presidente, la jura del cargo al traspaso de la banda presidencial, y en 2006 volvió a la cumbre del Mercosur en Córdoba. ¿Cómo fue la primera visita del más zurdo de los zurdos a la Argentina? El Archivo General de la Nación nos cuenta así esa historia del 59. Buenos Aires. La presencia de Fidel Castro ha dado ocasión al hombre de la calle para testimoniar su afecto y su admiración por el jefe de la Revolución Cubana. En el Alvear Palace Hotel donde se alojó, esperaba continuamente un público tenso y entusiasta, ansioso de ver de cerca al guerrillero. El periodismo metropolitano entrevista al héroe de Sierra Maestra en una conferencia de prensa que desborda el marco profesional ante la invasión de entusiastas admiradores de Castro. El líder cubano visita al presidente Frondizi en la residencia de Olivos. En la oportunidad se reafirman los estrechos vínculos que nos unen con el país del Caribe. Es un documento extraordinario. Beethoven era zurdo también. Y si pensamos en la lista de músicos muy importantes de la historia zurdos, empezando por Atahualpa Yupanqui, siguiendo por Charly García, continuando por Gustavo Cerati, en la Argentina nos encontramos a David Bowie, David Byrne, Enrico Caruso, Phil Collins, Kurt Cobain, Annie Lennox, Jimi Hendrix, Paul McCartney, George Michael, Mozart, Paganini, de quien hablábamos esta semana, Iggy Pop, Cole Porter, Rachmaninoff, Ravel, Schumann, Paul Simon, Ringo Starr, Sting. La lista sería infinita. Pero estamos en el centro con el más zurdo de los zurdos. Segundo momento de Fidel Castro en el programa. Habla del embargo a Cuba después de la cumbre de Bariloche en 1995. Es el 16 de octubre del 95. El organismo internacional de Estados Unidos tiene mucho poder. ¿Qué le vamos a pedir a todo el mundo que se suicide por ayudarnos? Sería mucho pedirle. Así que no podemos ser extremistas en las exigencias. Digan esto y lo otro. Yo creo que lo que hacen es un noble y buen esfuerzo. Recién escuchamos la Sinfonía 5 de Beethoven, zurdo famoso. Ahora vamos con la versión de Waldo de los Ríos de la Sinfonía 40 de Mozart, zurdo famoso. ¿Recuerdan que cuando Néstor Kirchner había ganado las elecciones presidenciales y fue invitado junto a Cristina Fernández de Kirchner al programa de Mirta Legrand, que ahora a veces parece crítica del gobierno de Javier Milei? Tal vez sea crítica del gobierno de Javier Milei, pero sabemos cómo piensan. ¿Recuerdan que en aquella ocasión Mirta Legrand utilizó una terminología respecto a las personas con ideas de izquierda, a los zurdos, que expresa otra cosa? Porque una cosa es decir que una persona es de izquierda, otra cosa es decir que esa persona es zurda, y otra cosa es hablar del zurdaje. El zurdaje es un término despectivo que en muchos momentos preludió a las persecuciones políticas, incluyendo las de las dictaduras militares. Momento del zurdaje en el programa de Mirta. Lo voy a decir a nivel popular, ¿eh? Sí. Se viene el zurdaje. Bueno, ese es el... O sea, los zurdos, ¿no? No, eso no lo dice la gente. No lo dice la gente. Ese término es un término que nunca lo escuché. Eso lo escucho desde los años el zurdo. Es no, ahora lo dicen. Sí. Hay alguna gente que... No se lo dirán, pero lo dicen. Sí. Puede haber alguna gente que hable en esos términos. Hablar en esos términos le costó 30.000 desaparecidos a los argentinos. Yo lo que digo es que se viene más democracia, se vienen visiones de Argentina que tienen que debatirse y discutir. ¿Es un hombre de izquierda? No.
Hacemos una cabalgata, el zurdo Atahualpa Yupanqui, por elementos diferentes en el Día de los Zurdos, evocando el nacimiento del más zurdo de los zurdos. Es interesante el fenómeno que se dio a partir del kirchnerismo en la Argentina, con la ubicación política en el mundo de eso que llamamos peronismo. Recuerdan que en la era del primer peronismo, cuando existían consolidado después ese mundo de la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo con un modelo encarnado con Estados Unidos como país principal y el socialismo con la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como faro, con Rusia como país líder, Perón preconizó la tercera posición: ni zurdos ni marxistas, ni zurdos ni capitalistas, peronistas. Es demasiado aburrido. El cambio del mundo, podríamos decir después del derrumbe de la Unión Soviética, el nacimiento de derechas fortalecidas y hoy de ultraderechas, llevó al peronismo del siglo XXI a buscar otra posición. Ya no es una tercera posición. El peronismo se ve como un movimiento de izquierda si se lo compara con la derecha. No dirá de esto Moreno, está claro, pero el peronismo en general y el kirchnerismo en particular, pese a que no le gusta que le digan kirchnerismo porque le bajan el precio al peronismo, es obviamente un movimiento, una forma de pensar, una estructura ideológica a la izquierda de la derecha. Hoy izquierda y derecha significa una cosa muy diferente de aquella que significaba la tercera posición que compartían varios otros países en los años 40, 50, 60 y 70. Seguimos con Fidel Castro en la Argentina. 25 de mayo de 2003 ha venido la asunción de Néstor Kirchner. ¿Se venía el zurdaje?, preguntaba Mirta Legrand con su habitual impunidad. Esto dice en su famoso discurso en la Facultad de Derecho. Un mundo mejor es posible, pero cuando se haya alcanzado un mundo mejor es posible, tenemos que seguir repitiendo: un mundo mejor es posible, y volver a repetir después: un mundo mejor es posible. Les he expresado y estoy próximo a terminar, les he expresado así en estas peculiares condiciones, y me alegro más, la experiencia modesta de nuestro país, y cómo día a día aprendíamos cosas nuevas, y cuando luchábamos contra el 130% de analfabetismo, qué lejos estamos de pensar que un día estaríamos masificando los estudios universitarios, extendiendo las universidades por todos los municipios del país a partir del capital humano que habíamos creado, sin lo cual habría sido imposible esa aspiración. Y por eso he dicho, Martí ya lo había dicho hace muchos años, que a lo que le llamaban soñadores decía que los sueños de hoy serán las realidades del mañana. Los soñadores
no existen. Se lo dice un soñador. Charly García, zurdo también. Estudió las historias de las ideas políticas con Ismael Viñas en los años 70, cuando estaba muy a la izquierda del espectro de lo posible, pero necesitaba formación. De ahí tal vez sale la idea que sigue. Además de Fidel Castro, quizás el mejor orador de todos los tiempos. Otros personajes históricos zurdos: Alejandro el Grande, Napoleón Bonaparte, Carlomagno, Winston Churchill, Julio César, Juana de Arco, Friedrich Nietzsche, Mahatma Gandhi, Benjamin Franklin y Ramsés II. Seguimos recorriendo la historia de la relación de Fidel Castro con la Argentina, con sus visitas. Ahora es 20 de julio de 2006. Hay una cumbre de los pueblos en Córdoba. Recuerdo esa mañana transmitiendo aquí en la radio de Madres de Plaza de Mayo, la M530, en vivo, esas circunstancias en el programa que yo conducía en la segunda mañana. Habla otra vez el líder de la Revolución Cubana. Se han topado con la valentía de Venezuela y muy especialmente con la valentía del presidente Chávez. Yo quiero decir una cosa. Quiero decir algo del que tengo la más total y absoluta seguridad. Los años de lucha que he vivido me han dado la oportunidad de conocer a los hombres. Chávez es el tipo de hombres que jamás retrocederán ante el imperialismo. Eso seguro, yo lo he visto, sus ideas. Él habló de cuando nos conocimos hace 10 años, cuando salió, recién salido de la prisión, y por aquellos días se celebraba en Miami esa reunión, como excluida como siempre. Y nos reunimos en la universidad, ya hace 2 años, hace 12 años. 12, sí, fue en el 4. Hoy se cumple, en diciembre se cumplirán 12 años. Es un pensamiento dinámico, en constante evolución. Ahora, vean qué contraste. Yo nací en un latifundio. Chávez nació en una casa muy humilde. Éramos un número de hermanos más o menos igual. El padre maestro, la madre maestra. Vivió y conoció la pobreza del campesino, del trabajador. Es muy sensible. No encontrarán ustedes una memoria como la de él. Cuando él fija una idea, un concepto en la mente, no se borra jamás. Es increíble. Puede ser que un número a que le gusta la matemática se le extravíe un número. No es experto en el manejo de los números, aunque sabe de matemáticas. La educación que recibió le enseñó a hacer mapas, caricaturas, hace de todo. Pero lo más valioso y lo más importante en un líder como él, ante un hemisferio que ha conocido tantas frustraciones, tantos demagogos y tantos engañadores, es muy importante saber que ahí, en ese país, con tanta historia como Venezuela, en ese país a la que la naturaleza le aportó tantos recursos, con ese país donde con una generosidad única de sus hijos, única pero no inexplicable, única y perfectamente explicable cuando se conoce que fueron educados en la idea de aquel gran hombre que lo dio todo por una patria
latinoamericana. Lo dio todo por una América Latina unida. Cuando había que viajar a caballo durante 3 meses desde Caracas hasta Lima, en ese espíritu está educado. Gustavo Cerati, zurdo también. A lo mejor lo que estamos haciendo sirve como modelo para pensar que es trabajar la agenda propia. Científicos e inventores famosos en la historia, zurdos: Isaac Newton, Benjamin Franklin, Marie Curie, la única persona que ganó 2 premios Nobel en 2 disciplinas distintas. Repasamos los pintores famosos: Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti y Rafael, es decir que 3 de las tortugas ninjas tienen su nombre por pintores zurdos. Además, Escher, Paul Klee y Pablo Picasso. Si Mirta Legrand hubiera sido la presentadora, hubiera dicho: está la representación más importante del zurdaje de la historia en este living. En este living, Fidel Castro y Diego Maradona. Entrevista para el programa del astro de la historia del fútbol argentino en Canal 13 en las noches del 10. Usted dijo, refiriéndose a Latinoamérica, que pudimos haber sido todo y no somos nada. ¿A qué se refería? Me atrevería a ratificarlo. Podemos ser todo y no somos nada, pero seremos muchos. Añadiría, muchos seremos muchos. Somos una especie, una región balcanizada. Pero esta crisis insostenible al hemisferio no le queda más camino a cambiar. Y no hay más camino que unirse a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros defectos. Compartir es el camino, de verdad, de la unidad. La unidad depende cada vez menos de los hombres, un poco más depende de las crisis. No tiene otra alternativa. Somos diferentes. Somos diferentes. Carregamos a pelota como ninguém. Como ninguém. Seguro. Como ninguém. Como ninguém. Somos más elegantes. Seguro. Sempre a pelota sale diferente. Sale diferente. Porque lo zurdo cuando es bueno, cuando es malo, es malo. Es malo, es verdad. Sí, no es más sí, pero hay zurdos que son malos, pero no tan malos como tantos derechos que existen en el mundo. Si usted mira un equipo de fútbol, como tiene como 20 jugadores, solamente 1 o 2 zurdos. No sé por qué está se acabando un poco los zurdos. La mayoría
es destro, ¿no? Sí, yo ahora ya a Benjamín, mi nieto, y a Dieguito Fernando, que me salieron derechos, ya le estoy haciendo hacer un zapato con una plantilla de fierro así en la derecha para que salgan zurdos. Para que salgan zurdos. Sí. No puedo soportar que mi nieto y mi hijo me salgan derechos. Sí, para mí mis netos tengo 3, todos derechos. ¿Sabe lo que pasa, Ribo? Que los zurdos ya nos entendemos antes de vernos. Sí, claro. Y ahora el mejor guitarrista zurdo de todos los tiempos, el señor Jimi Hendrix. Con Little Wing para darle una vuelta a nuestro comienzo de programa. María Cristina Christensen, que está participando de la transmisión de YouTube en la radio y escribe ahora, dice: bien dicho, hay que recordar las barbaridades que se ha permitido la señora es Mirta Legrand. Recordamos su famosa frase: ¿se viene el zurdaje? Dice la gente. Asumían Néstor y Cristina. Qué bueno escuchar a Fidel, porque tanto suena la basura del gobierno actual que te olvidás que vivimos momentos felices con grandes dirigentes, dice Irma Parentela. David Bowie, zurdo, el más grande de todos los tiempos, un artista único, aporta Laura. Greta Garbo, Judy Garland y Marilyn Monroe eran zurdas. También lo son Demi Moore, Robert Redford, y lo era Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la luna. Aquel que dio un pequeño paso para un hombre y un gran paso para la historia de la humanidad, según el relato oficial. ¿Habrá dado ese primer paso con la pierna izquierda o la pierna derecha? ¿Vieron los rituales de los deportistas cuando pisan el campo? Pisar siempre con el pie derecho para que traiga suerte. Nosotros podríamos saludar siempre con la mano izquierda para que traiga otro tipo de suerte. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. 14:35 ahora. Marina Glesser, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por el homenaje a los zurdos. Soy zurda, así que feliz día para mí, también para todos aquellos y aquellas que nacieron con el beneplácito de la mano izquierda para todo. Yo para un montón de cosas también soy zurdo. Bueno, yo te veo. Pero la verdad es que a veces resulto ambidiestro. Hay que practicar mucho con la derecha, entonces los zurdos tenemos esa capacidad un poco ambidiestra, además cuando sos zurdo empobrecedor y zurdo de mierda y toda esa persecución estigmatizante, también uno empieza a tener un dribbling para no ponerse tan en riesgo, digamos, ¿no? Recién escuchaba al gallego Ubeira, al doctor Ubeira, en defensa de Cristina Kirchner en el juicio a los autores materiales del intento de magnifemicidio del 1 de septiembre del 2022, Brenda Uliarte y Fernando Sabac Montiel, decir justamente que su hija se mofaba y le hacía burla diciéndole que él era un zurdito. Imagínate, el doctor Ubeira se autodefine por su propia hija como zurdito en estas etapas en donde pareciera que no hay alteridad posible, digamos, que hay que hacer solo de una manera homogénea y formateados a la lógica de un Dios que parece ser mercantilista. Eso se pretendió durante mucho tiempo. Mi tío abuelo Dante, cuando yo le miraba la letra y decía, qué rara tu letra, me contaba que cuando él estudió en la escuela primaria en la Argentina, a principios del siglo pasado, era zurdo y le ataban la mano izquierda atrás del brazo. Conozco varios cuentos de ese tipo porque, bueno, mi familia, mi tío, mi hermana, yo y varios más salimos con esa condición que creo que es genético. O sea, es genético, sí. Claro, sí. Es genético. No es una elección. Claro, no venís formateado, venís de fábrica siendo zurdo o diestro,
diestro, de acuerdo a, supongo que algo más, esto que decíamos, genético, y que después obviamente eso se va desarrollando como todo en la vida, ¿no? Uno va estimulando y desarrollando determinadas aristas que le van interesando más o menos. Qué difícil está este país hoy. Un poco más adelante en la dinámica de esta tarde, por ejemplo, policías diestros y policías zurdos le pegarán a jubilados diestros y jubilados zurdos. No puedo naturalizarlo. O aquellos que lo acompañen, y nos habremos acostumbrado a que eso ocurra así. Deberíamos desacostumbrarnos y seguir repudiando cada vez que eso ocurre. En el programa más adelante, Marina Glesser, ¿qué tendremos? En el programa más adelante, siempre para adelante, arranca con fuerza. Hoy empieza el cuatrimestre de don Carlos Polimeni. Todo mi cuerpo pertenece a la noche, sobre poemas de Patricia Díaz Vialet. Esta es una obra de teatro que se estrena, que se estrenó el 7 de agosto y que va a hacer funciones los jueves de agosto a las 20 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, en la Sala González Tuñón del primer piso. Y bueno, Todo mi cuerpo pertenece a la noche se estrena en el marco del ciclo de teatro y poesía Agosto Poético, que se realiza durante todo este mes y que el Centro Cultural de la Cooperación tiene como propuesta inmiscuirse e inundarse de todo aquello que nos resulte poético y que tiene una puerta herméticamente cerrada para los imbéciles. Bien, yo les propongo aquí 1, 2, 3, no sé cuántos cantantes de tango, pero más adelante tendremos un muchacho, 2 muchachos, 3 muchachos de los buenos. Señor Pablo Hacker, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué bueno, vengo con ganas de escuchar tango. Bien. Y de escuchar a Gustavo Pardi, de la dramaturgia y dirección de Todo mi cuerpo pertenece a la noche. También, todo eso quiero escuchar. ¿Y qué más? ¿Quiere escuchar a Martín Suárez en el móvil 1 de la radio? Me lo cruzé hace un ratito, Martín, en el Congreso, así que... Martín Suárez en el Congreso de la Nación, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo le va, compañeros? Sí, ahora estamos en Plaza Congreso. Estamos a unos 20 metros aproximadamente, porque obviamente, como todos los días miércoles, una nueva marcha de jubilados desde hace más de 30 años que se está congregando en este lugar ante un fuerte, impresionante operativo de la Policía Federal, también de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, todas las fuerzas de seguridad presentes para, esperemos que no, una nueva jornada represiva. Bueno, esperemos que no pase nada. Y hay muchas organizaciones, entre ellos la gente de ATE Jubilados, están también Peronismo por la Ciudad y militancia de barrios populares que tienen años en las calles, como es el titular del Movimiento Popular La Dignidad, Rafael Tressler. Gracias por recibirnos, Rafael. Bueno, un miércoles presente acá con los jubilados que lamentablemente siempre se enfrentan a la mano dura del Estado, ¿no? Sí, una vez más, ¿no? Son estos palazos que reciben no solamente los jubilados, sino todos los que adhieren a la lucha, a la pelea por la dignidad de los jubilados, pero también recordar que hay un palazo los miércoles con la policía, hay un palazo cuando te vienen los impuestos, hay un palazo cuando vas a comprar a los chinos, es decir, este gobierno nacional nos llena de palazos, literalmente, o cada vez que tenemos que pagar la luz, el agua, la tarifa, o mismo la comida. Está como empecinado, ¿no?, el gobierno nacional con los jubilados. Sí, yo creo que está empecinado, es una demostración de fuerza a los grandes capitales que está dispuesto a no aumentar los jubilados, que se mueran de hambre los niños, las niñas, que no haya políticas de inclusión, como por ejemplo el veto a la emergencia en discapacidad. Es toda una demostración a los capitales que está dispuesto a dejar morir a su pueblo con tal de aplicar un programa económico. Rafael, recién hablabas acá en la mesa ecuménica de que cuando vuelva un gobierno nacional y popular tenemos que volver más sólidos, más fuertes y también más unidos. El último gobierno que tuvimos, había unión, pero al mismo tiempo estaban todas esas internas fuertes que terminó destruyendo todo también, ¿no? Sí, bueno, nos tiene que servir todo lo que pasó con el gobierno de Alberto, que es un amontonamiento de gente para ganarle a la derecha. Lo que sirvió fue profundizar aún más un programa de salida por derecha. Yo soy de la idea de que aparte de ganarle a Milei hay que derrotarlo en el campo de las ideas, es decir, no solamente derrotar electoralmente a Milei, sino derrotarlo en las ideas. Y para eso hay que ser claro en las ideas. No hay forma de plantear que coman, que el alimento sea accesible en el país, sino transformar la matriz productiva. Entonces, me parece que son ideas que van alrededor de hacia dónde vos orientás tu programa.
si es un ejercicio popular de la soberanía o es un mero negociación entre los capitales, las fuerzas concentradas. A mí me parece que el pueblo ya no hay más tiempo. Me parece que el tiempo hay que aprovecharlo para buscar la unidad y sobre todo las ideas que hagan de esa unidad algo factible. Y de unidad la derecha sabe, ¿no? Por eso el macrismo está hoy por hoy con La Libertad Avanza. Alguien ponía en duda hasta hace poquito tiempo de que el macrismo era una cosa y La Libertad Avanza era otra, que había diferencias. Bueno, esta alianza termina de sellar todo lo que ya sabíamos, pero que muy pocos por ahí veían, ¿no? Sí, del minuto uno de que subió Milei, hubo un interbloque, entiendo yo, con la fuerza del PRO, del macrismo, le ha puesto en principio a su gente, después la gente de la derecha no tiene bandera partidaria, identidades partidarias, tiene un interés de clase, que es el clase de las élites gobernantes, las élites poderosas en el país. Representan intereses de clase, no intereses partidarios. Por eso, muchas veces, cuando uno dice hay tanta fragmentación en el campo popular, que uno tiene que ser militante de la Argentina primero y después de cada uno de los partidos o agrupamientos que hacen del campo nacional y popular. Gracias, Rafa. No, gracias a usted. La palabra de Rafael Kressler, titular del Movimiento Popular de Dignidad, aquí presente en esta nueva marcha de jubilados y jubiladas de los días miércoles. Repito, no quiero insistir con esto, no quiero subrayarlo, pero es imposible no decirlo, ante un impresionante operativo de seguridad que esperemos no ocurra nada, Carlos. Ojalá que así sea, aunque difícil que el chancho chifle. Martín, gracias, A vos, Carlos, hasta luego. Martín Suárez en el Móvil 1 desde Congreso. Un montón de oyentes. Estoy mirando solamente la interactuación en la transmisión de YouTube de la M530. Lo peor es que lo malo siempre para algunos tontos es zurdo, por ejemplo, lo siniestro, ¿no? El lenguaje al respecto está claro, lo diestro y lo siniestro. La izquierda siempre como sinónimo de ir por izquierda, ir por zurda, de lo contrario a lo que estaría bien, cuando es simplemente una apreciación del mundo, y si giramos las cosas se ven al revés. Yo recién miraba la transmisión del discurso de Fidel y a la derecha de Fidel estaba Ebe Bonafini. Pero si la miro desde el punto de Fidel, Ebe Bonafini estaba a su izquierda. Entonces, ¿qué es derecha y qué es izquierda cuando lo pensamos un poco? Un punto de vista. Cuando el Che dice en la cumbre de Montevideo que no se puede confiar en el imperio, ni un chiquitito así, eso es el presente argentino hoy. El usuario que es La Valleja Blues Band recuerda que Stevie Ray Vaughan, otro gran guitarrista, fue zurdo, Diana Diegues a Santi Palacio, Omar Peralta desde Mendoza. ¿Habrá algún ranking de derechos que de tan buenos merezcan ser zurdos? Bueno, buenísimo. Jimi Hendrix en la misma línea. Sí, escuchamos a Jimi Hendrix recién antes de que usted entrara haciendo ruido al estudio de radio, señor Pablo Hacker. Bob Marley, Stevie Ray Vaughan, que es un guitarrista que te lo discuto a muerte, para mí el mejor de todos. ¿Sí? ¿Mejor que Hendrix? No, bueno, Hendrix tenía una invención única, ahora en lo que es dominar el instrumento y manejarlo. Con Lamardo tenemos una gran charla. Stevie Ray Vaughan me parece muy bueno. Dice Eric Clapton que quiere conversar con ustedes también. Bueno, Slow Hand también tiene lugar. Más adelante, a mí me gustan algunos que no entran entre los 10. Sí. Por ejemplo, David Gilmour, ¿no? Nadie dice es uno de los 10 y para mí suena la guitarra de Gilmour y se produce un silencio. Está totalmente, muy bien esa totalmente. ¿Quiere que le cuente más adentro que vamos a hablar? Por favor. ¿Sabe de qué película vieron ayer en Olivos el presidente y los legisladores? Por supuesto que una de Franchella. ¿Qué otro libertario? Vieron la última de Franchella. Omar Gentum. Sí. Así que Omar Gentum, exactamente. Bueno, que yo sé que usted no es muy devoto de Franchella, pero bueno, el presidente se reunió con los legisladores. Vamos a comentar un poquito, renovar lo que hablamos el lunes, porque hubo novedades en el cierre de listas, pero también vamos a dedicarle un ratito, si es posible, estamos tratando de contactar a un delegado del Garrahan para contar en qué está hoy en día, porque además de los jubilados está la lucha por el Garrahan y un montón de cuestiones que están en el tapete más que nunca. También la universidad, ¿no? Está la universidad, los laburantes, todo, ¿no? La Universidad de Paro, por supuesto. Sí. Más allá de la figura de Franchella, quiero decir que si se trata de una batalla cultural, hubo figuras del cine como Oscar Martínez, como Juan José Campanella, como el propio Guillermo Franchella, como Connie Duprat, los directores, como Luis Brandone, que trabajaron previamente el terreno que facilitó luego el desarrollo del mileísmo en la Argentina, que no es un asunto de una persona, sino de una cosa mucho más grande y muy amparada por poderes reales y la difusión. Ahora, cuando vemos los productos terminados y nos damos cuenta de la asociación ideológica que hay entre este modo de ver la vida y los que gobiernan,
tal vez tengamos todos el panorama claro, porque eso se hizo bajo el amparo de que como son muy famosos y muy importantes, nadie se mete con ellos. Y usufructuaron muchísimo el dinero del Estado. Durante las eras en que el kirchnerismo gobernó, hicieron muchísimas películas, se quejaron siempre de que eso no era nada y aprovecharon esa misma fama y ese mismo dinero para hacer campañas no soterradas, sino muy públicas en algún caso, como las de Campanella, que cesaron, ya no habla de política, o más soterradas como la de Franchella, y son corresponsables de los que hoy están gobernando la Argentina. Aplicaron su parte del plan en la batalla cultural. Pero son buenos padres de familia, Carlos. Bien, digamos. El sábado 16 de agosto se cumplen 3.500 días de la injusta detención de Milagro Sala. De eso no se habla, ¿no? No. Habrá una caravana por la libertad de Milagro Sala a 3.500 días de su detención, subrayo, que saldrá de la Casa de Madres de Plaza de Mayo este sábado a las 9:30 rumbo a La Plata, pero pasará primero por San José 1111, la casa de detención de Cristina Fernández de Kirchner. Elena Roger y Escalandrum en oración a la justicia de Marielena Walsh. De la casa de Cristina el sábado a La Plata para encontrarse en una parada frente a la Casa de Gobierno de la provincia y posteriormente una visita al lugar de detención de Milagro para un abrazo simbólico. Ningún dirigente político habla de Milagro Sala, ¿viste? No. Hablaban todos antes de ser. Ninguno. Pero antes de llegar a la victoria del 19 hablaban y se sacaban la foto con la mitad de la foto de Milagro todos. Es más, ¿Te acordás? Alberto Fernández la visitó en Jujuy. El beso de Judas lo llamó ella. A Milagro, Ella ¿no? dijo el beso de Judas. Y Milagro tampoco quiere hablar demasiado de política, que es otro asunto, ¿no? Como la callaron finalmente, ¿no? Después de perder Sí. su compañero, su hijo. Es otro asunto ahí, pero son 3.500 días. Mientras tanto, ¿vieron la cantidad de malandras que andan sueltos? Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Somos Radio AM530. Y si sale bien, todos los miércoles a las 22 con Jair Sibel, Belén del Huerto y la banda del Grito del Sur. Y si sale bien, el programa de la banda del Grito del Sur, los miércoles a las 22 en el aire de AM530.
Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. La patria no se vende con Carlos Polimeni en Lanús. Por entradas agotadas, nueva función. Y esto es para ti. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 31 de agosto a las 13, en Perón Perón, Avenida 9 de Julio, 1999, Lanús. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. La patria no se vende, la patria se defiende. Produce Don Narciso, auspicia AM530. AM530 tiene memoria. Hay una grieta en el país, aflojen muchachos. La grieta la hicieron los gorilas en este país fusilando todo lo que se les ponía adelante que no fuera lo que ellos pensaban. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Es hora tal vez de que en serio todos los argentinos, pero cuando digo todos estoy hablando de todos, de los que piensan como nosotros y de los que están en las antípodas, es hora de que nos sentemos en serio a discutir qué pasó en la Argentina. Somos radio. Somos comunidad. Soy de Tierra Santa. Cristina Libre. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530 Somos Radio. Pablo Hacker, ¿usted tenía ganas de escuchar tango? Sí. Muchas, pero muchas ganas. ¿Y buenos cantores de tango? Especialmente buenos cantores de tango. Bueno, vamos a escuchar a tres de los mejores. Este viernes 15 de agosto, la sala abre a las 8 de la noche, el espectáculo comienza a las 10 en el Torcuato Tasso, enfrente del Parque Lezama, Defensa 1575, cantan el Negro Falótico, este señor que canta ahora aquí en la radio. Además con la orquesta de Rodolfo Mederos en este caso. Lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde el señor Chino Laborde y el señor Hernán Lucero. Es decir, una noche claramente única. Tres figuras centrales del tango del siglo XXI, que además tal vez han arrojado los moldes y los estereotipos por la ventana. Son otra categoría de cantores. Tradición y espíritu renovado. Señor Chino Laborde, ¿cómo le va? Muy buen mediodía, muy buena media tarde para usted. Muy buenas noches, también podemos decir. Siempre según el que esté escuchando, ¿no? Claro, y a qué hora se haya acostado o ido levantado cada uno. Exactamente. Entonces, tratando de adaptarnos aquí con el amigo Hernán Lucero, mi colega, escuchando al Negro Falótico. Bueno, hicimos un pequeño manifiesto, chiquitito. Un pequeño manifiesto, señor Lucero. ¿Cómo le va, Hernán? ¿Qué dice ¿Qué tal, usted? Carlos? Muy bien. Se está acostumbrando a todo, ¿no? En la vida, sí. Así es, sí. Sí, no sé si... no, a todo no. A todo no, pero a casi todo. A casi todo, ¿no? A casi todo. Un manifiesto hicieron los tres cantores que, parece que están sí. involucrados en este espectáculo. Sí, señor. Y usted lo puede decir con su voz de... Una noche, un encuentro, un buen momento, un buen lugar, una música, una cultura, un espectáculo, una reunión. Tres cantores, dos musicazos, piano y teclado, mucha música. El tango, popular, eterno, infinito. En esta ocasión, un compendio, un resumen de la actualidad. Tres personalidades, tres estilos, tres escuelas. Tango y folclore, tango y bolero, tango y rock. Laborde Falótico, Lucero, tango en el Tazo,
15 de agosto, 22 horas. Ah, pero eso no es un manifiesto, eso es un aviso. Si le ponemos una cámara y qué sé yo, lo dejamos grabado. No había mucho más para manifestar que lo que se van a manifestar los poetas a través nuestro el viernes ahí en el Tazo. Contenido hizo el Chino. Generó contenido, sí. Ponemos Desencuentro por el Chino Laborde. Tenemos una lista de audios. Ahora van a cantar en vivo con la Solo Tango Orquesta. La producción del programa pensó en estos temas. No, bueno, usar. Hernán Lucero, ¿qué tipo de cantante es el Chino Laborde? El Chino Laborde es un cantor de tangos. Me parece a mí que es el primero de nosotros en hacer el maridaje con el rock, ¿no? Todos, o casi todos los de nuestra generación venimos del rock, o de escucharlo, de cantarlo, de tocarlo. Yo vengo de cantarlo y de tocarlo. Pero creo que el primero en hacer ese maridaje, quiero decir, cuando yo decidí cantar tangos, me fui a cantar tangos. Me fui a cantar tangos con las violas, elegí en esa primera etapa el color más criollo del tango, ¿no? Y me parece que el Chino fue el primero en hacer ese maridaje con el rock. ¿Por qué lo hiciste en su momento? ¿Porque te resultó natural? El maridaje, yo creo que esto que dice Hernán tal vez se fue dando naturalmente porque rápidamente la Orquesta Fernández Fierro, ya a la altura del Quilombo de Cromañón, claro, más de 20 años atrás, la orquesta a partir de ahí cambió de director, se fue Julián Peralta y agarró la mano Yuri Venturín, hoy director, compositor, cantante también de la Fernández Fierro. Y la orquesta ya de por sí ahí agarró un viaje rockero mucho más marcado. Y empezaron a unirse muy inteligentemente, creo yo, con mucho buen gusto, los puntos en contacto entre el tango y el rock. Yuri Venturín lo supo llevar bien adelante, y después la orquesta. Estamos hablando 20 años atrás, donde una orquesta típica era novedad, todavía se podía viajar por el mundo, y estuvimos en lugares increíbles, y creo que eso era, la orquesta ya había decidido dejar de vestirse de negro, nada más, y ahí empezó el quilombo, y ahí se empezaron a romper un poco más las ligaduras con el pensamiento tradicional, aunque todavía estaban vivos muchos de la gente que... De los popes del tango tradicional. Exactamente, de los Osvaldo Piro de aquel momento, pero Piro, bueno, uno de los más... renovadores y con mejor buen gusto igual. Qué grande Osvaldo. De verdad, hoy mediodía en una ceremonia su cuerpo fue depositado, sí, no pudimos el de Osvaldo Piro, el mediodía en el panteón de Sadaic, en el cementerio de Chacarita, con todo el respeto que merece. Ponemos a Hernán Lucero cantando Mi Noche Azul al respecto. No hay que olvidar a Cucuza Castielo dentro de esta generación de cantores y la relación con el rock. Pero claro. Ni a La Chicana. Sí, inclusive lo de nuestro colega Cucuza, ya más cercano al trap, inclusive atravesando más allá otras avenidas, más allá del rock. ¿Qué clase de cantor es Hernán Lucero? Te pregunto a vos, Chino Laborde. Yo soy cantor de mi generación, hay muchas cosas que nos unen con Hernán, pero sobre todo a mí me gusta el carácter y el respeto por las melodías, por el manejo de la voz, por las melodías, y porque también tiene un pie anclado en nuestro pasado, en lo que fue el tango, porque realmente yo creo que para atravesar
para hacer cosas locas. Para romper con las cosas hay que romperlas desde adentro, ¿no? Y nosotros que nos venimos dedicando a hacer coquetear el tango con otras cosas casi sin querer y porque ya no importa y porque nos gusta, creo que lo hacemos conociendo el género, bastante. Es un género imposible de conocerlo por completo, ¿no? Ni Guillermito Fernández se sabe todos los tangos y se sabe 700 tangos de memoria, Guillermo. Pero es un género muy complejo, muy completo, ¿no? Con una historia muy grande, y yo estoy seguro que toda nuestra generación, muchos de nosotros, Hernán, Cucuza, que lo nombrábamos recién, Falótico, también algunos otros cantores han traspasado algunas avenidas porque conocen muy bien el género y lo amamos mucho. Y yo sé que Hernán ama mucho el tango, la música argentina y el tango muy fuertemente. Hablando de Guillermo, antes Guillermito Fernández, les pido o les sugiero que vean el video que subió a sus redes sociales, a su Facebook, por ejemplo, yo lo compartí, sobre el personaje del Guasón. Ah, muy bueno. No habla del Guasón, o sea, sí, Sí. habla del Guasón, pero no es Sí. para hablar del Guasón. No lo vi, lo voy a ver. Y cada uno saque sus propias conclusiones. Son apenas 2 minutos sobre la clase de psicopatía y de psicopatía destructora que encarna el personaje de Batman, el Joker, el Guasón, etcétera, etcétera. Pero no está destinado a que pensemos en el Guasón, sino a otro señor que vive en la residencia de Olivos y gobierna a veces desde la Casa Rosada. Así que ahí se completan un montón de sentidos. ¿Quieren cantar un poquito acá? Ay, sí. Digo, Sí, ¿no? cómo no. A capela para nosotros. Pero sí, cómo no, por favor. Sí, ¿Qué cantamos? Perdón, ¿Qué cantan? ¿a qué hora se acostó Chino Laborde? Yo me acosté ayer bastante temprano. ¿A qué hora? 2:30, 2:30. Bastante temprano, dijo. Es tempranísimo, nosotros los habitantes de la noche. Pero ustedes son muy noctámbulos, viejo. Yo a las 11:30 ¿Un estaba señor durmiendo. Lucero? Y yo me dormí a la 1, creo, pero soy padre, temprano. lunes, martes, Claro. martes, miércoles y jueves soy padre, 7:30 estoy Pero, arriba. ¿y los otros 4 días ya no? No, los otros días no soy padre. O sea, ahí vienen los días de Compartimos Qué el bueno. mismo tipo Sí, de Qué bueno esquema. no ser padre 4 días a la semana, viejo. Nosotras somos 24/7. Es una manera de decir, quiere decir que vive con los hijos en esos días de la semana. No, gracias por aclararme. Entonces, porque no yo había que me entendido. dormí a las 5 soy el más noctámbulo de todos, ¿no? Así, a capelitas, sin Sí, nada. con el ¿usted maestro qué vamos a canta? compartir porque aparte vamos a ver unos mix donde vamos Vamos a hacer compartir. unos dúos, por supuesto. Y No, con la el- cuestión del viernes es encontrarnos en el escenario y disfrutar. Disfrutar entre nosotros, disfrutar del otro, disfrutar de la voz del chino. Los del cruces negro. entre los maestros, y sobre piano. todo, exacto. y los Tengan en cruces cuenta entre esto, en el nosotros. Torcuato Tazo a full los pueden ver 200 personas, pongamos, Exacto. ¿no? Sí. Más o menos. Un sonido maravilloso. Ojalá que sean 220. Ahora los están escuchando 20.000 personas, mínimo. Wow. Sí, 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 con un sonido maravilloso. Un lugar clásico de Buenos Aires y en esta zona. Las mejores luces, buena comida. Guillermo dice que Guillermo Fernández, que es el mejor club de música del mundo. Acaba de volver de una gira con 20 actuaciones en Europa y dice que en el Torcuato Tazo están las condiciones del mejor club de música del mundo. Así Sin que, duda, estoy de acuerdo. La verdad que sí, Estoy de acuerdo. Sí, ha mejorado mucho el Tazo también en 25 años de historia. La verdad que es un lugar como para venir a disfrutar. Creo que hay muy buena cocina también. Sí, un lugar claro. cálido. Acá en la zona sur de la ciudad, frente al Parque Lezama con Hernán, decidimos cantar ese balsecito muy lindo, llamado Temblando. En esto de ir un poquito hacia el campo, ¿no? Hacia cómo se sentía antes, cómo se vivía el amor antes, el respeto por el otro y el respeto cuando había amor. Se va el que dice: linda estaba la tarde que la vi, el patio de su rancho acomodando, y aunque guapo pa' todo me sentía, no pude hablarla y me quedé temblando. Estaba como nunca la había visto, vestido livianito de zaraza, con el pelo volcado sobre el hombro. Era una virgen que encontré en la casa. Ni ella ni yo, ninguno dijo nada. Con sus ojazos me siguió quemando. Dejó la escoba que tenía en la mano. Le quise hablar y me quedé temblando. Era el recuerdo del amor primero. Amor nacido en nuestra edad temprana, como esas flores rústicas del campo que nacen de la noche.
a la mañana. Un balsecito. Después haber otras mezclas, porque también Falótico en su amplitud también se ha dedicado al bolero. Sí, claro. No solo es un buen cantor de boleros. También. Gran cantor de boleros. Sí, Sí, inclusive el Negro Falótico va a estar también en el Torcuato Tazo acompañando, en ese caso, no en Una Noche con Nosotros, sino con Rodolfo Mederos. Mañana jueves también es el cantor la del orquesta conjunto de Rodolfo. Por eso empezamos presentándolo cantando con Rodolfo Mederos. Eso de por sí debería ser un galardón en el pecho de un cantor, ¿no? Desde luego. Que te elija Rodolfo Mederos es una leyenda viviente y actuante de la historia del tango, ¿no? Títulos, diplomas que te va dando la vida, maravilloso. Bueno, el negro se queda dormido en el Tazo para el otro día. Exacto. El viernes. Abre el Tazo el negro, abre el Tazo el negro. Va a acomodar las sillas. Pijamada en el Tazo. Prende el fuego. Quiero aclarar además que les agradecemos haber venido a cantar a la mañana. No es tan usual a la mañana para ustedes, son las 3 de la tarde. Es la mañana temprano para la gente que hace de la noche una parte de su vida. Y les propongo esto. Si te pones los auriculares, a ver, Hernán, el track 2 que tenemos nosotros es el Negro Falótico y su versión de Naranjo en Flor. Oh. Armamos el trío y cantan ustedes con él un poquito. Dale. Ya ahí. Más cerca del río, tanto en flor, y en esa casa de estío, se perdida de un pedazo de vida. Y se marchó. No hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor que se escaparon en el viento. ¿Qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasar. Eterna y esta juventud. Como un pájaro sin luz. Qué bien, bueno. Han hecho mi mano que ya me hecho van a cegarme el pecho. Flor de vieja arboleda, canción destina, con un pedazo de vida, naranjo en flor. Después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Promesa vana de un amor. Después, ¿qué importa del después?
Toda mi vida sin ayer que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Qué lindo es el tango, ¿eh? Qué lindo es el tango, ¿eh? Que permite Y este ustedes lo tipo de cantan cosas. muy lindo y el negro Falótico también. Bien, en el Torcuato Tazo esto no se consigue aquí en la M530 a esta hora. Gracias por haberlo hecho, ¿no? Yo creo que ustedes van a ser leyendas, si es que ya no lo son en la historia del tango. Este grupo de mosqueteros del tango del siglo XXI, estos cantores, van a ser cuando hayan pasado los años evocados como ahora pensamos en Magaldi, en Corsini, en Gardel o en la historia de las cancionistas, en Maizani, en Ada Falcón, ¿no? En esas mujeres, en Rosita Quiroga, en Libertad Lamarque, esas mujeres, Tita Merelo, que empujaron la historia para adelante, así como pensamos en Hugo del Carril. Ayer fue el aniversario de la partida. Bueno, tu estampa es Hugo del Carril. Yo soy Hugo del Carril. Ah, está Yo me llamo reencarnado Hugo del Carril. Hugo del Carril murió el 13. Pero se puede ser más grande. El que 13 ese de agosto hombre, de por 1989. favor. Qué artista, Quiero decir, estamos en un aniversario de la partida. Qué artista, de Hugo del lo Carril. amo, la verdad es que lo amo. Como cantor, como peronista, ¿cómo lo amás? Lo amo como artista. Lo amo como director de cine. Vieron que él y Fabio son mis preferidos de acá. Leonardo Fabio le dedica Sinfonía de un Sentimiento a Hugo del Carril y a Rodolfo Walsh. Y como peronista también. Peronistas antes que artistas. Y como peronista también lo admiro, como peronista también, por su convicción, ¿no? Por todo lo que le tocó sufrir, ¿no? No ha sido el que más ha sufrido, ni mucho menos, ni es para comparar tampoco, pero le tocó pasarla muy mal, ¿no? Mira, yo fui a visitarlo a Hugo del Carril en el departamento donde murió, aquí cerquita. Sí. En la calle Perón. En los años 80, sí. Y la depresión y la tristeza que tenía Hugo del Carril, independientemente de las cuestiones económicas y qué sé yo, eran muy grandes. Le hicieron mucho daño. Había muerto su mujer, etcétera, pero él arrastraba una tristeza desde el 55. Estuvo preso 2 veces por causas inventadas, en el 55 y en el 56. Porque víctima de la fusiladora, ¿no? Claro. De la persecución política de la fusiladora a los artistas que identificaba con el régimen peronista, pese a que Hugo del Carril, que grabó la primera marcha peronista, la primera versión, no era tan peronista como lo creían sus enemigos y tuvo choques fuertísimos con Apol, que no le dejaba estrenar su obra maestra, porque estaba la película basada en un libro, Las aguas bajan turbias, de un escritor comunista que estaba preso en las cárceles del peronismo por haber meado la embajada de la Unión Soviética. Meado literal. Sí, fue y orinó en la embajada de la Unión Soviética porque estaba a la izquierda de la Unión Soviética, Varela, lo metieron preso y entonces cuando Hugo del Carril filmó su obra y la convirtió en una obra maestra cinematográfica, Apol decía, no, eso no se puede estrenar, y Hugo del Carril habló con Evita, la que conocía de antes, pero no le pedía nada, y le dijo, conseguime una entrevista con Perón, así le cuento. Le contó y Perón liberó inmediatamente la película. Pero ni siquiera era tan peronista como creían sus enemigos, venía de una familia de anarquistas. Qué valiente Perón. En rigor. Y muchas veces Perón solucionó, como la prohibición del lunfardo en la temática del tango, 6 años prohibida del 43 al 49. Apenas le dijeron, dijo, ¿qué prohibición? No existe más. Y la cantidad de películas, además, que tiene Hugo del Carril como director y que no conocemos. El otro, hace unas noches, encontré una, en YouTube se ve muy mal y se escucha muy mal. Pero hay que ver esa película. Se llama Culpable. Es una película en blanco y negro, principio de los años 60. Dirige y protagoniza Hugo del Carril. Mírate esa película y después charlamos. Mírense esa película. Hace una semana, Chino Laborde, fuimos con Rodrigo Lamardo a ver el espectáculo de Nico Sorín en el Teatro Coliseo de homenaje al repertorio eléctrico de Astor Piazzolla e hiciste de Goyeneche. Un poquito, era lo que había que hacer, era lo que más o menos había que hacer. Era la balada para un loco y bueno, fue buena la idea de entrar por entre el público. Cantando desde atrás, quiero decir, en el teatro. Sí. Ah, qué lindo. Porque las callecitas de Buenos Aires Tienen ese no sé qué. tienen esos baches insobrellevables en algunas de las zonas. Estaba pensando mucho en Hugo del Carril. En Hugo. Y yo no sé si fue por ética o por destino, pero él muere en la calle Perón. Sí. Al 1900.
Se había comprado, tenía un departamento ahí en la calle Perón al 1900, acá muy cerquita. Y había un grupo de amigos que le hacían el aguante en los últimos años de su vida para contarle anécdotas. Al respecto, anoche un oyente de radio contó esto, y también es interesante. Tita Merelo había atravesado por las mismas historias y estaba más sola y más apesadumbrada que el propio Hugo del Carril, y en un momento en que Tita empezó a hacer un espectáculo chiquitito en un teatro para pocos espectadores, etcétera, y había cundido sobre ella, como sobre Hugo del Carril, el olvido de generaciones que ya no las conocían y entonces no consumían lo suyo. No había mucha gente dispuesta a pagar las entradas, y Hugo del Carril compraba todas las entradas y las repartía entre un grupo de gente para que Tita tuviera el teatro lleno. Y eso duró semanas hasta que Tita se dio cuenta de que eran siempre los mismos, los del público, y dijo, alguien acá me está haciendo trampa. Y desarticuló ella misma la trampa. Pero digo, hablando de compañeros y de solidaridad y de lo anónimo de eso, él ni en broma firmó nunca esa operación, mantenía a Tita Merelo activa y elevada, pagando las entradas de la gente que no las pagaba. Las cosas que pasan en este país, ¿no? La gente. Y además hay que hacer del himno de un partido político una obra de arte, ¿no? Claro, porque la marcha peronista cantada por Hugo del Carril con esa orquesta, pero además con esa interpretación, porque además es la una obra de marchita arte, hoy por viejo. hoy se canta semana tras semana, día tras día, Sí, claro. todos los días en algún lado se canta la marcha. Alguien está cantando. Che, pero ¿son peronistas acá en este programa? Tal vez porque, no me habían dicho nada. Tal vez porque estuvo mucho tiempo prohibida, ¿no? Que es otro asunto. Como la prohibición y la persecución lo que hizo es agigantar los mitos y las leyendas. Los que trabajamos por la zona del Congreso vemos que todos los días pasa un señor en su bicicleta con la marcha en un megáfono, sí, claro. En un parlante, lo vieron, es alucinante, ¿no? Al ciclista de la marcha al peronista. Ciclista, es una cosa increíble. Yo estoy ahí y escucho eso y... Qué bárbaro. No es solo la cancha, puedo dar fe que en la Kermés Redonda, es una cosa muy interesante que está sucediendo. Sí, muy interesante. Han cantado la marcha peronista, pero con el 1 bis, o sea, con la estrofa que no conocemos por completo. Sí, la gente lo cantó todo, no un pedacito. La de Néstor y Cristina, claro. También. Resistimos en los 90, Sí, volvimos te la hacen entera y después... Resistimos en los 90. Impresionante, es un mundo rockero plenamente, ¿no? O sea, no es solo en la cancha, o sea, el popolo es el popolo, sigue siéndolo. Y Hugo del Carril, uno de los mejores representantes. Bueno, no sirve la presencia de ustedes y que haya surgido el tema para homenajearlo en una fecha clave. Murió el 13 de agosto de 1989, fue velado en un acto gigantesco en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, pero nada le devolvió en su vida las atrocidades que se cometieron con él, ni el impedimento para filmar la película que quería filmar en el 71, que era la biografía de Evita, cuando el cuerpo de Evita todavía estaba capturado y ausente, enterrado de incógnito en un cementerio en Italia. Ahora, ¿cómo es la vida y cómo es el tango? Yo no sé la política, ¿cómo lo vivimos acá? Le llenaban el teatro a Tita Merelo, Alien, sí, y le vaciaban 30 años antes, 20 años antes, le vaciaban el teatro a Enrique Santos Discépolo por peronista. Exactamente. Se lo vaciaban comprando los tickets también. Eso ocurrió cuando él hizo Mordisquito, el personaje en radio, y por iniciativa de Apol, en rigor tampoco Discépolo estaba tan seguro de hacerlo, terminó haciendo un programa proselitista destinado a la reelección de Juan Domingo Perón. Eso le valió que la aristocracia cultural a la que él pertenecía se vengara de su apoyo al gobierno de Perón, porque creía en ese régimen y en esas condiciones, el vacío en las obras de teatro que él protagonizaba como actor o era el escritor de los textos, nada más y nada menos, para profundizar en la historia argentina. Otro grande que murió de tristeza, Enrique Santos. Sí, y de cáncer. De cáncer, sí, de la traición de los de él. Decía que murió a los 51 años en diciembre a los 50 años en diciembre del 51, y decía que tenía más años que kilos en el momento de morir, es decir, que pesaba menos de 50 kilos en el momento de morir. Hoy la cortada del Teatro El Picadero, volado por la dictadura, lleva el nombre de Enrique Santos Discépolo, pero ¿quién devuelve el sufrimiento a los que sufrieron? La respuesta es nadie lo devuelve. Gracias por haber venido al programa. Gracias a vos, Carlos. Gracias a vos, al equipo. Bueno, y los esperamos. Gracias, chicos. Los esperamos el viernes. Ojalá que puedan venir. Bien, y el señor Falótico. ¿Te estoy debiendo un asado? Sí. Ay, le estoy debiendo a Marina un asado, es verdad. El señor Falótico. Cumpliremos.
¿Está escuchando la radio? Sí, seguramente está preocupado llegando al ensayo al que nosotros nos vamos a Boedo. Esperemos que esté camino al ensayo. A lo del maestro Matías Álvarez sí, y el Pitu Marquesano, los músicos que van a estar sosteniendo este circo el viernes. Marquesano toca los teclados en este caso. Y la guitarra también. Va a tocar la guitarra también. Otro guitarrista zurdo, ¿no? Sí, señor. Hoy es el día de los zurdos. Es ¿sabe? un pianista guitarrista, es un pianista zurdo que a veces toca la guitarra como los zurdos. Claro, pero veo que en el piano no se nota porque se toca con las dos manos cuando y no toca se toca al revés. Cuando toca la guitarra se nota que es zurdo. Se nota mucho. Salimos con Desencuentro, la versión del señor Chino Laborde. Ahí lo teníamos, ¿no? Sí. Chino Laborde con la Solo Tango Orquesta. Lo escuchamos recién, pero ahora va completo. Qué desencuentro, ¿no? Si acaso ni el tiro te va a salir. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva. Donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal, con aguas únicas en Sudamérica, conocidas por sus propiedades. Aquí, el descanso se convierte en experiencia, y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee.
Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Roberto Caballero está en AM530. Máximo Kirchner, lo saludamos, está presente aquí en la 530. Gracias, Máximo, por venir. La Argentina hoy, como está planteado, es un territorio en disputa. Y yo quiero que sea de los argentinos y Argentina. Claro. Después adentro los habemos peronistas, no peronistas, habemos de todo después. Pero se decide acá, porque la que decide es la sociedad argentina. A las 8, Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Somos Radio. AM530. La batalla no es solo política. La batalla es cultural. ...15:28... ¿Está alborotada esta mesa de trabajo por los alfajores peronistas? ¿Eso es lo que les ocurre? Es lo que está pasando, Carlos Polimeni. Tenemos acá los alfajores de Noelia de La Dominga, @ladominga78. Creo que están disputando los mejores 73, @ladominga73. Es Noelia quien hace estos alfajores espectaculares. Están también en La Justicialista y ahora están acá en la M530. Somos Radio. Mirá Samba. Mirá, tenemos la estrellita del CONICET de los Mid Ocean. Yo tengo estos dos para vos, mira. Decime si son los mejores dos. Bueno, el PNT, que sería la publicidad no tradicional, es así. Llegamos al momento dulce del programa. Bien. Tenemos en la radio los alfajores peronistas de La Dominga. Sí, así como escuchan. Los pueden ver en su Instagram, @ladominga73. ¿Y qué hace La Dominga? Voy a probar uno, Carlos. Homenajes a figuras populares en alfajores y otras delicias repoteras. ¿Lo querés a Néstor? Lo tenés. ¿Querés al general, a Evita, a Diego, al Eternauta? A Cristina. Los tenés a todos. Recordamos el Instagram de La Dominga para que puedan seguirla y hacer sus pedidos ideales para regalar y compartir La Dominga, la _Dominga73, hay un celular 11 59 42 39 44. Yo quiero decir que hace unos meses, varios ya, en la Feria Peronista aquí en San Telmo, un fin de semana, me regalaron unos de estos alfajores. Lo voy a probar. Pruébelo en el aire, vivo. Voy a probar a vivo a la Estrella Culona y voy a agradecer y a bendecir y a sentirme muy agradecida por este momento y esta dicha que tengo de comer este alfajor. Y con uno le garantizo que es como comerse 3 o 4 de otros, porque la dosis de chocolate y dulce de leche, la glucosa te es magnánima. Tirá para arriba, dice la glucosa. Yo tengo uno. Me da miedo comer pero ¿Te vas a comer no a sé Perón? si quiero morder esto, casi que lo dejaría en una repisa, ¿no? Bien, yo me quedaría con el de Vita. Una de las características, compartí con compañeros de trabajo una caja de estos, es que mucha gente se guarda la tapita. Esta. Es para comer. Sí, claro, pero mucha gente la guarda en la heladera y la tiene como un talismán. Así que @ladominga73. Qué rico, che. Gracias a todos.
pasamos para allá para volver para acá. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio. Gracias a Omar Peralta, que escuchando a distancia desde 1100 kilómetros la nota, dice cuánto que cantan estos muchachos, qué bueno Hernán Lucero, cuánto sabe de folclore cuyano, etcétera, etcétera. Disculpen a todos, los mensajes no los podemos leer, pero algunos sí. Después de haber comido el alfajor, saben que en la radio hay un precepto respecto al cual no deberían comerse alfajores ni cosas dulces al aire, ¿no? Porque usted toma un poco de lengua después. Quedé medio pastoso. Más adelante, así que si alguien quedó pastoso... Quedé un poco pastosa, pero estoy para darle la bienvenida a mi invitado de este día, que es Gustavo Pardi. Realizó muchas temporadas en los teatros San Martín, Cervantes, Regio, Picadilly, Maipo de la Ribera, Centro Cultural de la Cooperación y entre otros, y trabajó bajo la dirección de Laura Yusen, Villanueva, Cose, Urquijos, José María Muscari, Cristina Banega, Julio Bacaro, Corina Fiorillo y demás. Ahora está presentando Todo mi cuerpo pertenece a la noche. En su dramaturgia es sobre poemas de Patricia Díaz Vialet y también hace la dirección con María Eugenia Rigón, Carolina Kriboruk y Margarita Páez. Así que le damos la bienvenida a Gustavo Pardi. Un gusto saludarte. Somos Carlos Polimeni, Marina Glesser y Pablo Hacker desde la Somos Radio AM530, la radio de Madres, la radio de EVE. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Saludos para los tres allá y para toda la gente de la radio. ¿Podés prender la cámara de tu Zoom? Así te vemos. Porque estamos en es radio stream ahora, ¿viste? Ya no es solo radio. Como no los veía, pensé que era sin cámara. No, ahí es con cámara y estamos ahí acá. Ahí está. Pero no los veo yo a ustedes, no sé si hice algo mal yo. No, ahí te vemos perfecto, bien. Gustavo, tanto tiempo. ¿Cómo andás? Bueno. ¿Cómo va? Bien. Muy bien, muy bien. Buenas tardes, antes dijimos buenas noches porque estábamos con unos tangueros, pero ahora queremos saber, sobre todo Mi cuerpo pertenece a la noche, este agosto poético que está presentándose en el Centro Cultural de la Cooperación, que va los jueves de agosto a las 20 horas y que es un poco de poesía y teatro. ¿Cómo es el texto, la voz, el territorio y la palabra siendo encarnada, ¿no? Que es esta poesía de Patricia Díaz Vialet en el que te inspirás para hacer esta perfo. Sí, bueno, el espectáculo está totalmente integrado por textos de diversos poemas de Patricia Díaz Vialet. Muchos pertenecen a su libro nuevo, Mientras sea capaz de la música. Pero bueno, Patricia tiene muchísimo material, tiene muchos libros, tiene mucho escrito, así que armé una dramaturgia en base a las tres actrices que forman parte de esto, en base a la energía que tiene cada una, al decir, a la voz, al cuerpo, a la edad. Fue un poco un trabajo así en equipo. Yo hice una primera selección más grande sobre la que fuimos investigando un poco y después fui afinando eso para que tenga una duración aceptable para el público, para no tenerlo ahí demasiado tiempo escuchando poesía. Y un poco siempre el plan fue de solemnizar, ¿no? Yo ya he tenido otras veces la experiencia de trabajar con poemas, con poesía y teatro, y siempre un poco la búsqueda es eso, de solemnizarlo, hacerla cercana, que tenga una carnadura, una profundidad, basado siempre en quienes lo están haciendo, ¿no? En este caso estas tres actrices magníficas. Son tres actrices de generaciones distintas, ¿no? Una muy jovencita, Margarita Páez, que es la hija... Margarita, que tiene 21 y... Es Margarita Páez, es la hija de Fito Páez y Romina Ricci. Exactamente, sí. Y Carolina y Eugenia, bueno, están en una edad más cercana, pero vienen de distintos mundos, de distintas formaciones, distintos estilos, y eso también un poco enriquece al espectáculo porque son tres voces distintas, que si bien está un poco dividido por temático el espectáculo, ¿no? Si bien no tiene un hilo conductor más que esto de que sean tres actrices con la poesía de Patricia, pero está como dividida en bloques según un poquito la temática, y dentro de esa temática cada una de las actrices le pone un poco su propia experiencia, ¿no? Que es lo lindo de trabajar con esto. La autora, lo hablábamos con ella, con Patricia. Patricia escribe ese poema con sus mambos, sus curiosidades, su arte, y eso pasa a través de
mi propuesta a las actrices y las actrices le ponen su propia cuota también. Entonces se arma una conjunción ahí de varios mundos que es muy interesante, muy atractivo, y después el diálogo con el público, ¿no? Lo que el espectador recibe de eso, lo que interpreta, lo que se imagina. Es un espectáculo bastante, poco específico, ¿no? Como muy, muy metafórico. Como cada una le pone su propia vida, tienen un porqué, ¿no? Está lindo. Digamos, no es que... Es Sí, como una lindo, creación colectiva dentro de la propia impronta de cada artista o actriz que va a representar los textos o a interpretar los textos de Patricia Díaz Vialet. Y lo que te preguntaba es en estos tiempos, digamos, donde de esto que hablabas al principio del concepto de desolemnizar, ¿no? De sacarle lo solemne a la poesía para que se vuelva dinámica y pueda articular esa capacidad metafórica en el espectador o la espectadora. En estos tiempos donde las redes sociales pecan un poco de morir de literalidad y del fin de la metáfora, digamos, de que ya no se puede atraer la poesía a estos tiempos porque hay algo muy de lo solemne y también muy de la literalidad. ¿Cómo crees que recupera el teatro ese espacio de intercambio, de presencia, ¿no? Porque esto que me trae el texto, todo mi cuerpo pertenece a la noche, tiene algo de esa reproducción o esa representación, ¿no? De algo como que ya ha pasado. Sí, también digamos, el dispositivo escénico, ¿no? El teatro es tan presente y tan imbatible que ya de por sí te predispone como espectador, me parece, a que durante el lapso de lo que dure el espectáculo tenés que estar ahí, ¿no? Tenés que estar ahí, no estás mirando el celular, no estás esperando algo, no manejás la ansiedad de lo cotidiano. El teatro invita a eso, ¿no? Y esta sala, además, que es la Sala González Tuñón de la Cooperación, es una sala muy íntima, ¿no? Si bien tiene un buen espacio escénico, está cerca el público de los intérpretes. Entonces, eso también creo que genera una tensión, en el buen sentido, que propicia el clima para bajar, ¿viste? Como para bajar y entregarse. Y desde el inicio la obra creo que deja muy en claro el código, que esto es poesía, está más cercano de lo surrealista, si se quiere, ¿no? No damos nada para... No damos ningún indicio de que tengas de qué agarrarte para entender una historia, para seguir un cuentito, ¿no? Sino que es una invitación a dejarse llevar, ¿no? Que igual el teatro todo propone eso siempre, ¿no? Claro. Pero bueno, a diferencia de una obra más convencional, con un argumento, esto tiene además ese plus de que bueno, solamente te tenés que agarrar de lo que vos quieras, e invita a la creatividad del espectador también, ¿no? A un público que esté activo, que saque que se arme sus conexiones, como quiera. Entonces, bueno, me parece que en eso el teatro sigue igual de vigente y siempre es un lugar de resistencia y de batalla cultural, ¿no? Y cuanto más podamos involucrar al espectador a que también trabaje y piense, y que no es solamente un espacio de ocio, me parece que es más que válido, ¿no? Y en lo referente a la poesía, bueno, por suerte el Centro Cultural de la Cooperación es un espacio que defiende mucho eso, ¿no? Y siempre da lugar a que haya este tipo de obras que están más basadas o casi totalmente basadas en lo poético, ¿no? Me parece que es un lugar muy propicio. Pero bueno, por eso, desde que empieza la obra ya de por sí la propuesta de que sean actrices muy jóvenes haciendo poesía, ¿no? Ya desde la estética que buscamos y desde el arranque de la obra, del dispositivo escénico y demás, creo que lo deja bastante, o tratamos de dejarlo bastante en claro en eso, que al espectador decirle, soltá, dejate llevar y metete en tu mambo y viajá acá con las chicas, que está todo bien, que puede estar bueno, ¿no? Entonces, hay bueno, que ahí aparece, confiar y entregarse. hay que entregarse, aparece hasta un poco no sé si humor, pero cierta liviandad por momentos, también una cosa muy física de ellas, ¿no? De estar muy, muy expuestas, muy en primer plano, expuestas en el buen sentido, digo, ¿no? Pero que están como la responsabilidad de ellas, todo lo demás acompaña, hay una puesta de luces muy sofisticada, hay un dispositivo escénico también, pero bueno, el trabajo la propuesta está basado en lo que ellas hacen desde sus propios universos y sus propias historias, lo que ellas hacen con esta poeta que es muy volada también, ¿no? Celebro, se arma. Gustavo Sí. Pardi, celebro que sean 4 mujeres, 3 en escena y una
poeta en este evento de Agosto Poético dentro del marco del Centro Cultural de la Cooperación, y que Todo mi cuerpo pertenece a la noche. Si la audiencia está escuchando y quiere ir, sabe que puede ir los jueves de agosto a las 20 horas, que es en el Centro Cultural de la Cooperación, en la sala González Tuñón, en el primer piso. Esto es Avenida Corrientes 1543 en Cava, y seguramente las entradas las van a poder sacar en Alternativa Teatral y en la boletería del teatro. Es así, ¿no? Perfecto, toda la información, impecable. Bueno, te queremos agradecer mucho este ratito que conversamos, mandarle un beso a las chicas y le deseo la mejor de las suertes para estas funciones. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias a ustedes y abrazos para toda la gente allá. Chau, chau. A veces el mundo se está muriendo de literalidad. Ponerle un poco de poesía a nuestra resistencia no está nada mal, y además por momentos parece obligatorio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? Y hablando del Centro Cultural de la Cooperación, vamos a charlar un rato ahora con el director del Centro Cultural de la Cooperación, Florial Golini, y además de secretario general del Partido Solidario, Juan Carlos Junio, nuestro columnista, cuya tarea es sencillamente ayudarnos a pensar, sencilla y complejamente. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Carlitos? ¿Cómo te va? Mira, se viene dando desde, yo diría, el inicio del mandato del presidente Milei una disputa ideológica y política muy de fondo, que es la voluntad del presidente de la Nación y de este gobierno de la Libertad Avanza de restringir el sistema democrático. Históricamente las restricciones del sistema democrático tienen dos planos. Uno, la restricción de la protesta social, de la protesta sindical, en fin, de las manifestaciones del pueblo en las calles, en las plazas. Y la otra, la restricción del Parlamento Nacional como expresión de la división de poderes, del sistema democrático y de la diversidad política de la sociedad argentina. Cuando asume el presidente lo hace fuera del Congreso, de espaldas al Congreso,
como un gesto que nunca existió en la historia argentina de desconocimiento del Congreso de la Nación. En estos días, esa gran disputa política e ideológica, insisto, tuvo un fuerte brote como consecuencia de la sesión del Senado de hace 3 semanas, en las que se votaron 7 leyes a favor de las mayorías sociales y de problemas sociales muy críticos, como los universitarios, los de la salud, los de la educación, los discapacitados, y luego se dio la famosa del 12-0 en la Cámara de Diputados. Eso hizo que la disputa cobre virulencia. El presidente de la Nación intenta reaccionar rechazando la función del Congreso en una cadena nacional en la que se propone lisa y llanamente crear una muralla ante las decisiones del Congreso. Así lo planteó. Francamente creo que esa cadena nacional fue infructuosa, hasta que hoy, inclusive, me interesa destacarlo, ocurre algo que es una verdadera confesión antidemocrática. Nuestro ministro de Economía, nosotros sabemos que tiene limitaciones intelectuales, ¿no? Pero manifestó algo que muestra su verdadera ideología. Dijo Caputo, el ministro, nada que sea bueno para el país puede pasar por una ley. O sea, eso que no puede haber ley ni puede haber Congreso. Bien, creo que esta disputa está creciendo, creo que se va desnudando el carácter antidemocrático del gobierno, y también confío en que en una instancia electoral, preelectoral como la que tenemos, la mayoría de la sociedad democrática, incluso más allá de las identidades políticas, identifique este rasgo de quienes están a favor de un sistema democrático y popular y quienes están en contra, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Ojalá el voto en las próximas elecciones, en las que quedan en la Argentina, que son muchas y muy importantes, incluyendo la provincia de Buenos Aires, ofrezca a la sociedad un pronunciamiento de su mayoría a este respecto. Juan Carlos, gracias. Chao, Carlos, hasta pronto, chao. Juan Carlos Junio, que además es diputado nacional con mandato cumplido. La batalla no es solo política. La batalla es cultural. Señor Pablo Hacker, el aire es suyo. Bueno, muchas gracias. Hoy, como todos los miércoles, los jubilados están marchando, acompañados por un montón de personas. Vengo hace un rato de ahí, hay que decirlo, cada vez hay más y más policías. Todos los cortes de tránsito, todos los oyentes que están en sus autos escuchando la radio, que tengan en cuenta que esos cortes son provocados por la policía de Bullrich, ¿no? Más policía que jubilados, digamos, porque, no vamos a decir la verdad. Hay que decirlo que los piquetes los está haciendo Bullrich mismo. Pero los trabajadores del Garraham también se movilizaron a la sede de Unión Personal, la obra social de los trabajadores del Estado, porque hay una situación que es muy compleja, desesperante ya casi, porque están aplicando copagos para hacerse estudios, por ejemplo. Un estudio de un diagnóstico por imagen te lo están cobrando 50.000 pesos. 50.000 pesos. Sí, lo conozco en carne propia, querido compañero Hacker. O sea que el tema es realmente acuciante, cada vez más, incluso con todo lo que el Congreso empezó a moverse, ya venía haciéndolo, pero con sanciones importantísimas como la que mencionaba Carlos Junio recién, ese 12-0 del que hablamos la semana pasada, pero siguen incumpliendo, siguen ajustando, siguen cada vez más, digamos, dándole al bolsillo del laburante. Vamos a ver y escuchar a Alejandro Lipkovich, que es secretario de ATE en el Garraham, para que cuenta un poquito en una, video que se grabó hoy mismo, lo que está sucediendo en la obra social. Recién concluimos la movilización a las puertas de la obra social de los trabajadores del Estado Nacional, Unión Personal. En el Garraham lo votamos en asamblea porque la situación es desesperante. Han implementado el 1 de agosto copagos que son confiscatorios para una obra social que no es un sindicato. Debería ser de todos los trabajadores estatales y debería garantizar la atención. Hoy con estos copagos que implican 50.000 pesos para un diagnóstico por imágenes, 300.000 pesos para una cirugía común, se le está negando el derecho a la salud. Hay muchos compañeros y compañeras angustiados, reprogramando turnos, suspendiendo, dudando si llevar a sus hijos a una guardia, en el marco de que encima nos rebajan el salario.
Bueno, por eso todo esto forma parte de nuestro plan de lucha, que luego de la media sanción de la emergencia pediátrica redoblamos con mucha fuerza, porque tanto la pelea por el fin de estos copagos como por el aumento de salario solo lo vamos a conseguir con una lucha decidida. La media sanción es un paso adelante, ahora corresponde al Senado reunirse en forma urgente y aprobarlo, y por supuesto que los vetos de un presidente que nos declaró la guerra y que dice que prefiere morir antes que dar cualquier concesión al Garrahan, esos vetos los vamos a derrotar con la huelga, con la movilización, con el paro y uniéndonos con la universidad, con los jubilados, con el CONICET. Es lo que vamos a preparar ahora en una asamblea, y también somos convocantes del plenario nacional de sindicatos combativos, organizaciones piqueteras y el movimiento de jubilados, que se va a reunir este sábado desde las 10:30 horas en las facultades sociales. Hay que unir a los que estamos luchando y superar la entrega de la burocracia sindical. Bueno, clarísimo lo que decía Alejandro, la tarea es unir un poco las luchas, es algo que sucede los miércoles, pero a pesar de que los diputados, sobre todo lo que pasó la semana pasada, digamos, sancionan, rechazan los vetos, tratan de financiar al Garrahan, a las universidades, tratan de mejorar las jubilaciones, el gobierno sigue en una, vamos a decirlo, sigue en una absolutamente separada de la realidad. Como decíamos hace un ratito, se juntan en Olivos con los legisladores a ver una peli de Franchella y decir que hay que hacer más ajuste todavía. Mientras tanto, en el Congreso siguen las comisiones. Hoy se reunió la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Hubo una intervención muy interesante de Carlos Heller, el diputado, que básicamente dijo que la macro, por supuesto, viste que cuando te quieren hablar de economía desde, vamos a decirlo, de la derecha, para simplificarlo, siempre te hablan de la macro, ¿no? Es como si algo que no entiende el común de la gente. Lo que pasa es que la macro no funciona. Y vos decís, ¿qué carajo es la macro, no? Pero te dicen más compañeros, te dicen, tienen ordenada la macro. Ordenada la macro. Y decís, bueno, Carlos Heller lo dice muy, muy claramente. La macro no tiene ningún interés si vos en la vida diaria no podés llegar a fin de mes, tu jubilación no te alcanza para comprarte los remedios. Macro sin micro igual Macri. Bien, buena definición. Y mientras esto se discute, las comisiones funcionan y también se pone en marcha, o en realidad se trata de revivir lo que es la comisión por la criptoestafa de Libra. Tengamos en cuenta que quisieron durante 3 meses dejarla totalmente tapada, y esto sigue vigente. Hubo una reunión la semana que viene, se pensaba que esta semana iba a haber un tratamiento, probablemente sea la semana que viene. Quiero decir, el Congreso está muy febril, laburando muchísimo para tratar de justamente poner un freno a estas cosas que estaba contando recién Alejandro, porque si no es tierra arrasada. Y esto yo quiero decir una vez más, que hay 2 votaciones, una en octubre nacional, una en septiembre en la provincia de Buenos Aires, en la cual, como dijo Máximo Kirchner en la radio, un diputado más, un diputado menos hace la diferencia, porque lo hemos visto en las votaciones. Sin lugar a dudas. Después, cuando en el futuro Netflix haga la serie sobre Milei, ya se hicieron series sobre De la Rúa y sobre Carlos Saúl I de Anillaco, una de los asuntos centrales será cómo fue posible que un personaje de estas características terminara gobernando un país como la Argentina. ¿Qué factores convergieron? Son muchos, no es uno solo, para que esto ocurriera. La descripción que Guillermo Fernández hace del Joker, pero no para hablar del Joker, está claro, de la que hablé más temprano. El personaje del Joker en Batman, el Caballero de la Noche, más que un criminal, es un agente del caos, un sociópata sin remordimientos. Muestra una falta de empatía, desprecio por los derechos de los demás, impulsividad, es manipulador, irresponsable y posee una ausencia total de remordimiento o culpa. Se divierte con el sufrimiento ajeno y lo utiliza como una herramienta para sus fines, ya que consigue ponerse al servicio del poder para lograr su financiamiento. En su narcisismo perverso se considera un ser superior que ha logrado ver la verdad. Disfruta de ser el centro de atención y de ser el único capaz de confrontar a Batman para salvar a una sociedad infectada con parásitos mentales. Se contradice permanentemente sobre su pasado de violencia familiar. Sus cicatrices son una forma de ocultar su verdadera identidad y la clara manifestación de una mente fragmentada. A diferencia de otros villanos, el objetivo principal del Joker es probar su filosofía. Cree que las reglas y la moral son construcciones frágiles que se derrumban ante la presión. Se autodenomina el agente del caos. Su propósito es destruir el orden establecido desde adentro como un topo. No busca reemplazarlo, sino convencer a la sociedad que el orden es una corrupción que los llevó al caos y que el caos es el estado natural de las cosas. Su frase de cabecera es:
Todo funciona de acuerdo al plan. Es una ironía, ya que su plan en realidad es no tener un plan y ver cómo el mundo se quema. Batman es su opuesto perfecto, ya que es el símbolo del orden y la esperanza, y así convence a la sociedad que son dependientes, que necesitan luchar por su libertad y que él personalmente va a ser el Mesías Salvador a fuerza de caos y perversión. Para él, la vida no tiene un sentido intrínseco, las reglas morales son arbitrarias. La risa perversa que produce al ver la gente desesperada ante el caos es su único disfrute, se convierte en su única verdad. Usa la risa y las bromas sarcásticas como una defensa, una herramienta para deshumanizar a sus víctimas y así los convierte en parásitos, en ratas o cucarachas. Es peligrosamente imprevisible, nadie puede anticipar sus movimientos porque ni él mismo parece seguirlos al pie de la letra. Esta imprevisibilidad le da una ventaja sobre sus enemigos que se basan en la lógica y la razón. El Joker del Caballero de la Noche no es simplemente un villano, es una encarnación del caos y de una filosofía destructiva. Su psicología está marcada por una profunda sociopatía y nihilismo. Cuando se sintió acorralado al final de la película, lanza su frase más icónica, la frase que lo define como un psicópata perverso y desafiante. Esto es lo que pasa cuando una fuerza imparable pelea contra un objeto inamovible. Y ya vemos que no estamos hablando del Joker. No, porque esa frase es la que usa el presidente cuando da el último discurso. Cuando lo escuchaba recién pensaba, yo creo que el caos es el plan existe. Yo creo que él está un poco enrolado en el Joker y que, bueno, viste, se termina autoflagelando también, porque es más autodestructivo lo que hace. La doctrina del shock en su esplendor. Exactamente. Nuestra agenda. Un día como hoy se iba de este mundo Hugo del Carril. Grande entre los grandes de la historia de la cultura argentina. Tal vez al mundo le falta un tornillo. Conviva notablemente bien con esta otra década infame. Con la voz del maestro Hugo del Carril estamos despidiéndonos. Nos encontramos mañana en el programa, Marina. Así es, mañana es un jueves valiente, Carlos. En este día y cada día nos encontramos. Muchas gracias a todos y a todas. Nos encontramos, señor Pablo Hacker. El viernes nos vemos aquí, por supuesto. Al mundo le falta el tornillo. Nosotros tenemos un tornillo para ponerle al mundo, pero para eso hace falta poner el botito donde corresponde, no del lado del psicópata, sino del lado de los normales.